Libre pensador, según Feyerabend, la creencia en la ciencia es un dogma de fe. Es que en la ciencia no se cree. Como dice Neil deGrasse Tyson, lo interesante de la ciencia es que funciona aunque no creas en ella. O sea, si tú no crees en la gravedad y te tiras de un séptimo piso, el tortazo que te vas a dar es monumental. Creas o no creas en ella. No hay un dogma de fe. No hay ningún dogma de fe. Lo que pasa es que Feyerabend, como Popper, como otros críticos de la ciencia desde la filosofía, Kuhn es el otro, el que confundía ciencia con lo que pasaba antes de la ciencia, por ejemplo, tienen demasiada prisa en descalificar a la ciencia y demasiado poco rigor al analizarla. Es lo que siempre he visto yo con esos niveles. Entonces, lo que llega a Feyerabend pregunta, ¿a quién le importa lo que diga Feyerabend? ¿Nos importa mucho que energía sea igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado? Por supuesto que nos importa. Las ecuaciones de Maxwell para explicar el electromagnetismo, por supuesto que importan, si no, no me estarías viendo tú en este momento por internet. Lo que diga Feyerabend, que diga misa.